Hola Iglesia North Coast, qué bueno estar con ustedes una vez más y ojalá nos podamos ver pronto. Hablando de eso, esta semana tuvimos un evento muy lindo con la comunión afuera. Tuvimos como 40 personas que vinieron, trajeron sus propios elementos, pasamos por un camino de oración, llegamos a la parte de arriba de la iglesia y tomamos la comunión juntos. Fue un tiempo súper especial, fue súper lindo verlos a todos y esperamos que los podamos ver pronto otra vez. Gracias por ser parte de esta iglesia, más que de la iglesia, gracias por ser parte de esta familia, los extrañamos montones. Así que con eso dicho, vamos a comenzar nuestro servicio dominical, así que agarren sus notas, agarren a su familia, preparémonos para un excelente mensaje de parte de nuestro pastor Ray y una buena alabanza de parte de nuestro equipo. Nos vemos pronto. Padre Celestial, en esta hermosa tarde te damos gracias por tu infinito amor, Dios. Queremos alabarte, Señor, glorificarte, darte la gloria solo a ti, porque solo tú mereces, Señor, nuestra adoración. Hemos sido hechos, Dios, para tu gloria y tu alabanza. Recíbelo, Señor, de tus hijos en esta hora. Que tú lleves, Señor, sanidad, lleves palabras, Señor, a tu pueblo, y que, Padre Celestial, podamos, Señor, nutrirnos de ti. En el nombre de Jesús pedimos las cosas. Amén y amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Su presencia te acompañe donde quiera que
contigo de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. La semana pasada, Pedro tuvo que ir a Jope. Fue a Jope por 3 asuntos muy importantes. Número 1, tenía que sanar a Eneas, un paralítico que había estado postrado por 8 años. Tenía también que resucitar a Tabita o a Dorcas, una mujer que había hecho actos de caridad por todo el pueblo, la gente la amaba, y esas eran las 2 de las personas que tenía que encontrar allá en Jope. Pero la tercera persona es Simón. Y este es especialmente el que quiero tocar hoy antes de comenzar, porque él tenía que quedarse con Simón. Interesantemente, los dos tienen el mismo nombre, Simón, solo que al apóstol le dicen Pedro porque Jesús lo había llamado de esa manera. Y este otro es Simón el curtidor. Y hablamos la semana pasada de que el curtidor lo que hace es preparar las pieles de los animales muertos para poder crear cosas del cuero. Solo imagínense la casa de Simón cerca de la playa, con la humedad, con el aire salado. Posiblemente era un lugar sucio, era un lugar no muy agradable, con olores, aromas que usted y yo no soportaríamos muy fácilmente. La casa de Simón el curtidor no solamente estaba sucia por los animales muertos y las pieles sangrientas que tenía cerca, sino para un judío, la casa de Simón estaba sucia porque era impura, porque no era digna ni siquiera de ser tocada, ni siquiera de llegar cerca. Es más, Simón era un hombre no bienvenido o que no tenía mucha popularidad posiblemente dentro del pueblo judío. Es aquí donde el libro de Hechos nos enseña una lección impresionante y es parte de lo que vamos a hablar hoy. Porque la semana pasada Pedro viene a visitar a estas 3 personas súper importantes en la historia del libro. Y el libro nos está hablando de 3 cosas, de 3 experiencias que Pedro tiene con 3 personas diferentes, pero donde usa una característica en particular, y esa característica es la gracia. Hechos nos da una serie de lecciones acerca de la gracia. Hechos nos recuerda una y otra vez el llamado de Dios hacia iglesias, hacia personas, hacia grupos, hacia todos nosotros los que hemos dicho que sí a Jesús. No es solamente una lección de gracia, es un recordatorio
de esa gracia, que a través de esa gracia hemos sido llamados para participar junto con Cristo, junto con Dios, en alcanzar al mundo, para hacerlo su estrado, su reino. Pero Hechos también es un llamado a la obediencia. Hechos nos recuerda que la gracia que se nos ha dado, a través de la cual hemos sido llamados, nos impulsa a obedecer. Nos impulsa a responder obedientemente, sumisamente. Esto me hace pensar en estos días donde la sociedad está tan agitada y la gente está tan enfocada en sus derechos, tan enfocada en sus libertades. ¿Cómo nos cuesta en una sociedad dándonos estos ejemplos? ¿Cómo nos cuesta someternos? ¿Cómo nos cuesta morir a nosotros mismos? Y cuando leemos un libro como este, que es la inauguración del reino de los cielos, la inauguración de la iglesia, la empresa que va a traer el reino de los cielos a la tierra, cuando leemos esto, no vemos otra cosa más que gracia, llamado, obediencia. Una y otra vez, esta gente, los discípulos, están teniendo que renunciar a sí mismos en muchos aspectos. En muchos ámbitos de sus vidas han tenido que renunciar. Hoy vamos a hablar de esta historia. La historia que empieza en Mateo capítulo 28, cuando Jesús con sus discípulos antes de subir al cielo les dice: por tanto vayan a todas las naciones, prediquen mi nombre, enséñenles, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y continúa en Hechos, nos lo recuerda el capítulo 1, el versículo 8. Cuando venga el Espíritu Santo, es ahí cuando les da el poder de ir para adelante. Cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder y me serán testigos. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que pasó la semana pasada en nuestra historia de Hechos. Y sin embargo, eso es lo que pasa un día como a las 3 de la tarde. ¿Está listo? Póngase el cinturón de seguridad. Vamos a entrarle. Bienvenidos a todos los que están con nosotros. Si es la primera vez que usted nos está recibiendo en su pantalla, gracias. Gracias por tenernos ahí. Le llevamos la iglesia a su hogar a través de este tiempo pandémico, y sin embargo estamos confiados en el Señor de que esta palabra está sirviendo para que su vida sea edificada en el conocimiento de Cristo, edificada en motivación también, en darle ánimo, que su vida esté siendo bendecida de diferentes formas. Y yo confío que hoy Dios tiene una palabra para usted. Confío de que usted no está viendo este video por casualidad. Confío de que usted tomó su aparato electrónico o está prendiendo su televisión, su teléfono, lo que esté usando. En cualquier lugar donde usted esté, en su cama, en el garaje, en la sala, en el carro manejando. Espero que si está manejando tenga el teléfono en otro lugar y no lo esté viendo muy fijamente. En cualquier lugar que usted está, yo confío que el Señor está trayendo una palabra para su corazón hoy. Hechos, capítulo 10. Estamos en esta historia impresionante del libro de Hechos y cómo la iglesia comienza. Hechos capítulo 10, todo el capítulo hoy. ¿Está listo? Ármese de paciencia, vamos a leer todo el capítulo, vamos a intentar contar la historia a lo largo de la lectura. Así que, ¿estamos listos? Vámonos. Versículo 1. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio. Vamos a tener que parar ahí porque hay demasiado que ver ahí para entender el contexto de lo que está pasando, ¿ok? Cesarea, un lugar que está en las principales historias del comienzo de Hechos. ¿Qué pasó en Cesarea hace unos capítulos atrás? Bueno, lo que pasó en Cesarea es que Felipe fue enviado a este lugar. Fue enviado para hablar del evangelio después de haber estado en Samaria por algún tiempo. Recuerdan, estuvo en Samaria predicándole al hechicero y predicándole a la gente del pueblo o de la ciudad. Ahora se dirige a Cesarea. Es en Cesarea donde dice la Biblia que mucha gente se convierte y mucha gente empieza a seguir a Cristo. Posiblemente parte de estos convertidos o algunos que recibieron la confirmación de su conversión era entre ellos este Cornelio. Cornelio es un centurión. La palabra centurión viene
de centuria, que quiere decir cientos. Este hombre está a cargo de una tropa o de un pequeño ejército de 100 personas. Dice que es el regimiento conocido como el italiano. Eran regimientos sumamente leales al Imperio Romano y que estaban muy capacitados para estar a cargo de diferentes áreas del imperio. Este es Cornelio, un hombre con autoridad, un hombre con puesto, con un puesto alto, un hombre posiblemente muy preparado también. Pero también vamos a conocer qué es lo que sigue para saber quién es este hombre. Versículo 2. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Devotos y temerosos de Dios. ¿Cómo se le ocurre hablar de esto? Si estamos hablando del Imperio Romano, completamente caracterizado y recibiendo toda la influencia de la cultura helénica, de la cultura griega, donde sus dioses eran sin número, eran politeístas, tenían diferentes dioses en todas partes, Marte, Júpiter, Apolos. No sabemos a quién adoraba la mayor parte de la gente, pero quizás estaríamos esperando que Cornelio fuera un adorador de alguno de los dioses del panteón griego, y en cambio nos dice que él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Además de eso, realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. O sea, cuando usted ve este perfil, dice el cristiano perfecto. Algunos dirán, me está describiendo a mí. Este tipo de persona es la que yo quiero ser, un cristiano hecho y derecho. Y es que tenemos en mente, en nuestra mente cabe que un cristiano tiene que ver con esto: devoto, temeroso de Dios, realizar obras de beneficencia, obras de caridad y orar constantemente. Siempre estamos pensando que esa es la imagen, el perfil de un cristiano perfecto. Sigamos. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Tan, 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 tan. Este es Cornelio. Tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. Y él le responde, ¿qué quieres, Señor? Mirándolo fijamente y con mucho miedo. Es ese temor reverente. Cuando usted sabe que está enfrente de alguien del cual usted no es digno ni siquiera de estar frente a él. Es ese temor reverente. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Obviamente tenía que enviar gente que estuviera alineada con lo que él creía. Nos está hablando de que 2 de sus siervos que eran devotos de Dios, y uno de sus soldados que también era devoto. Es por eso que les explica lo que pasó. De otra manera, los 3 hubieran dicho, ya se les soltó algo allá aquí adentro y no estamos seguros. No, ellos están en la misma página que él. Y si usted tiene sus notas, que las puede bajar en iglesianorcos.com, y si quiere empezar a escribir ya, si yo lo pongo a escribir ya, no hay ningún problema. Porque algo que empuja a la gracia, algo que impulsa a esta gracia de la que estamos hablando en el libro de Hechos, es que puedes pensar que ser bueno es suficiente. Sin embargo, a Dios lo que más le interesa es que seas obediente. Puedes pensar que ser bueno es suficiente, pero para Dios lo que es suficiente es la obediencia. Cuando alguien hace algo altruista, generoso, algo bondadoso, cuando vemos en YouTube algunos de esos videos de alguien repartiéndole comida a los pobres, cuando vemos las obras de la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, cuando vemos los actos de caridad de mucha gente que recoge niños de la calle, que
que cuida animales, que salva el ambiente. Cuando vemos gente que tiene valores sumamente altos, gente de integridad, gente que no miente, gente que devuelve lo que se encuentra en la calle y que estaba perdido, cuando vemos a alguien así, no necesariamente está ligado a un seguidor de Cristo. Porque una vez más, tenemos en nuestra mente la idea de que si alguien es bueno, es porque sigue a Cristo. Por supuesto, seguir a Cristo nos hace mejores personas. Eso es definitivamente. Pero ser buena persona no significa necesariamente que somos seguidores de Cristo. Y eso son dos diferencias. ¿Por qué? ¿Dónde está el centro de esas dos diferencias? ¿Qué es lo que separa estas cosas? ¿Qué es lo que separa a alguien bueno de a alguien que sigue a Cristo? Y es una palabra: obediencia. Juan 14, 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Es tan fácil como eso. Si tienes una relación conmigo, quieres una relación conmigo, es lo que está diciendo Jesús. Si quieres tenerla, vas a tener que seguir mis mandamientos. Porque el amor se prueba con obediencia. Cornelio era un tipo excepcional. Yo hubiera querido conocer a Cornelio. Es más, yo conozco a varios Cornelios allá afuera. Conozco a muchos Cornelios que no son cristianos, que no siguen a Cristo. A pesar de que era un tipazo, déjeme ponerlo de esta manera. Cornelio es un tipazo, Cornelio sigue a Cristo, su familia también lo hace, o sea, tenía todo. A pesar de eso, él busca a Dios en obediencia. Él quiere obedecer a Dios. El versículo 4 dice: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué estás esperando? Yo me pregunto cuántos de nosotros en nuestro caminar cristiano tenemos ese grado de obediencia, ese grado de deseo. Porque muchos de nosotros estamos tan conformados de que somos buenos. Nos conformamos con nuestra manera de vivir. Yo no robo, no mato, no miento, no engaño a mi esposa. Usted tiene la lista. Todos tenemos la lista de cosas buenas, la lista de excusas cuando alguien nos dice: ¿y usted por qué es cristiano? Y entonces le damos la lista de las cosas que hacemos, la lista de las cosas por las cuales creemos que somos buenos. Pero Jesús no viene a llamarnos a solamente ser buenos. El ser bueno es un producto de ser obediente. Lo que hace la diferencia entre un seguidor de Cristo y alguien que no sigue a Cristo es la obediencia. Eso es lo que nos hace diferentes a otras religiones, la obediencia. Y es muy difícil, una vez más, tomando en cuenta lo que está pasando en estos días, en nuestro país, aquí en los Estados Unidos, en nuestros países en todo el mundo, tomando en cuenta todo lo que está pasando, los revoltijos de ideas sociales y políticas que están consumiendo a las personas. Tomando todo en cuenta todo eso, es muy triste pensar que muchos de nosotros actuamos con toda la pasión con respecto a lo que está ocurriendo, menos con obediencia, menos con sumisión. Obediencia al llamado de Dios a nuestra vida, para decirle que sí estoy dispuesto a construir su reino. No obediencia a un líder, no obediencia a creencias políticas o creencias sociales, o es más, a creencias religiosas. No significa eso, no es sumisión a lo que se me dice que debo hacer, es sumisión a Cristo. Porque Él nos dice qué debemos hacer, porque tiene un propósito para nuestras vidas de acuerdo a su llamado. Usted tiene ese llamado, lo tiene claro. Porque si no tenemos el llamado, en cuanto el llamado esté menos claro, nosotros vamos a ser menos capaces de someternos. Porque creemos que se trata de lo que yo quiero, no de lo que Dios quiere. Entonces, cuando encontramos propósito en la vida, como parece que Cornelio lo hizo, él no tiene otra manera de responder sino: Señor, ¿qué quieres? Estoy dispuesto a seguirte. No es solo cumplir las reglas, es cumplir con una relación. Estoy hablándole aquí a gente buena, y usted sabe, estoy hablándole aquí a gente que no miente, a gente que tiene años en el Evangelio,
gente que no tiene vicios. Estoy hablándole a usted que no dice malas palabras. Estoy hablándole a usted que nunca ha robado nada. Estoy hablándole a gente generosa, a gente amable, a gente que ayuda a su prójimo, que ama a sus vecinos. Gente honrada, gente decente. Estoy hablándoles a todos aquellos que se creen tan buenos que podría convertirse en una barrera para verdaderamente obedecer lo que Dios quiere en sus vidas. Es a usted que le estoy hablando. En ese aspecto yo no necesito, nadie necesita que le digamos cuánto hacemos el bien. Lo que Dios necesita que le digamos es cuán obedientes queremos ser. Porque quien se abstiene de obedecer, se abstiene de recibir gracia. El que no quiere obedecer no sabe recibir ni sabe dar gracia. Y muchos quizás estamos pensando, pero es que Dios no me dice nada. Dios a mí no me habla como le habló a Cornelio. Ningún ángel se me ha aparecido en ningún momento. Y mi respuesta es, ¿conoces su voz? ¿Tienes una relación con Él tan cercana que sabes cuándo Él está hablando? ¿Lees su palabra? ¿Estás entendiendo lo que Él quiere de ti? Porque si no hay una relación, gente, va a ser imposible entender cuál es mi parte y cuál va a ser mi nivel de obediencia. Va a ser imposible. Necesitas tener una relación con Él. Vamos a continuar. Al día siguiente, versículo 9, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Las azoteas eran los lugares perfectos para orar y hacer diferentes cosas en las casas judías. Era casi el mediodía y tuvo hambre y quiso algo de comer. ¿Quién no? Ya le sonaba la tripa y estaba pensando, ay, me están preparando un guiso ahí, me están preparando algo rico. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Yo no sé cómo se ve esto, yo no sé cómo usted lo interprete o no. Yo solo estoy entendiendo lo que la Biblia me está diciendo. Él entró en un éxtasis, porque por supuesto, mientras uno tiene hambre y está orando, yo no sé si eso es una buena combinación, honestamente. Lo que pasa aquí es que Dios usa lo que Él quiere para comunicar lo que Él quiera a la persona que Él quiera. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. ¿Por qué nos está diciendo tan específicamente del tipo de animales que había ahí adentro? Es muy sencillo. En la cultura judía existe toda la comida del mundo y existe la comida kosher. Esa es la comida que por mandamiento, por ley, es permitida comer. Para ellos hay una serie de cosas que son prohibido ni siquiera tocar. Muchos cuadrúpedos, muchos reptiles o la mayoría de reptiles y muchas aves. Entonces Pedro se asusta, quizás viendo esa sábana bajando del cielo y pensando, wow, una sábana completamente impura, lleno de animales impuros. No quiero verla. Y el versículo 13, la voz le dice, levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué? ¿Cómo que mata y come? De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Yo soy demasiado bueno. Yo jamás he hecho eso. ¿Cómo se le ocurre pedirme eso? ¿Cómo se te ocurre pedirme ir a Samaria para predicar ahí? Jamás, yo soy demasiado puro. ¿Cómo se te ocurre decirme que vaya a ver a mi amigo que es un borracho? No, yo soy muy puro. Que nadie de los que yo considero pecadores se me acerque, porque yo soy demasiado puro. Mis pies son muy puros para ir a algunos lugares. Mis oídos son muy puros para escuchar algunas cosas. Mis ojos son muy puros para ver algunas cosas. Y sin embargo, Dios puede usar cualquier cosa que consideremos impura
para que Él la haga mejor. Por segunda vez la voz le insistió: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Entonces, ¿en qué quedamos? Usted podrá decir, si Dios tiene una lista en el Antiguo Testamento de cosas que no son puras, ¿por qué ahora se le ocurre que sí? ¿Por qué me está diciendo lo contrario? Los caminos de Dios no son nuestros caminos. No estoy aquí para explicar toda la dificultad y lo intrincado que es la ley. Lo que yo sí sé es que Dios en diferentes puntos de la historia bíblica ha dicho que no a algunas cosas para guardar a las personas. En ese punto particular de la historia. La ley es una de las pruebas. La ley son una serie de reglas para decirle al pueblo de Israel, estos son los límites, porque si ustedes se salen de ahí, no va a ser bueno para ustedes, no va a ser bueno para su relación con Dios. En fin, Dios le dice, yo lo he purificado. Todo lo que está en esa sábana es puro, porque yo lo he hecho puro. Esto sucedió 3 veces, dice. Este pobre Pedro estaba en ese trance, en esa visión, y me imagino las tripas sonándole al pobre porque tenía demasiada hambre. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Posiblemente llegaron a punta de olfato, porque esa casa olía terrible por los cueros. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Aquí vemos un cuadro de la gracia un poco diferente. Porque la gracia que Dios nos da al principio de llamarnos para que obedezcamos y podamos responder a ese llamado en obediencia por pura gracia. Ahora aquí se ve diferente en este segundo texto. Y si usted quiere escribir, escríbalo de esta manera. Muchos seguimos separando lo sagrado y lo secular, mientras Dios nos recuerda que todo es espiritual. ¿A usted no le ha pasado? Muchos cristianos hacemos la distinción entre lo que es del mundo y lo que es espiritual. Y estamos en esa dicotomía, en esas dos esferas tan grandes. Es una división entre lo sagrado, y lo secular. Algunas cosas son sagradas, eso quiere decir que son importantes para Dios. Para algunas personas todo lo sagrado es lo que a Dios le importa, a lo que Dios, en lo que Dios se mete, en lo que Dios mete mano, donde Dios está presente. La presencia de Dios está solamente ahí. Las otras cosas, el resto, son seculares. Son cosas de las que Dios no está tan interesado. Dios está separado de eso, está afuera de eso. Podemos entrar aquí en una discusión de la santidad de Dios, la separación de Dios de algunas cosas. Por supuesto, eso es indiscutible. Dios se separa de algunas cosas. ¿Saben cómo se llaman esas cosas? Pecado. El problema es cuando nosotros definimos el pecado como algo en particular que Dios ha llamado santo. Algo que Dios no ha maldecido. Es nosotros, por nuestro entendimiento de cómo debería ser, que lo hemos maldecido. El problema es que la mayor parte de la vida, mis queridos, es secular. La mayor parte de la vida. Usted viene a la iglesia una vez a la semana. Bueno, venía. Ahora usted asiste al servicio 1 hora a la semana cuando ve este video. Hablemos de cuando usted venía a la iglesia. Usted viene a la iglesia, canta, ora, hace comunión con los hermanos, hace lecturas bíblicas, escucha el sermón. Cuando sale de aquí, usted tiene un 95% de su vida, 97% de su vida completamente secular. Porque usted sale, entonces
tiene que pasear al perro, tiene que comer, tiene que cortarse las uñas, ver televisión, comerse su burrito, manejar. Si lo vemos desde esta perspectiva de lo secular y de lo sagrado, todo esto es meramente secular. Cortarse el pelo, hacerse la barba, leer un libro, es secular. Quizás el 5% de nuestras vidas, si lo pudiéramos diferenciar entre uno y el otro, quizás es el 5% de nuestras vidas que es espiritual. La palabra espiritual, interesantemente, no existe en el Antiguo Testamento. No está en el idioma hebreo tampoco. No existe en el idioma hebreo. Y yo me pregunto a alguien intentando preguntarle a Jesús, ¿y cómo es tu vida espiritual? Jesús le diría, mi vida espiritual es mi vida total, porque toda mi vida es espiritual, todo lo que hago. Y es aquí cuando mi deseo de traer este punto hacia ustedes, para ustedes, es que descubramos que muchas de las cosas que consideramos impuras no son necesariamente tan impuras para Dios. Hay una gran discusión acerca de elementos básicos que se han mezclado con la iglesia, y uno de ellos en particular es la música. Algunos consideran que hay música secular y hay música cristiana, y eso es todo. Entonces, ¿qué tipo de música escuchas? Música secular, pecador. ¿Qué tipo de música escuchas? Cristiana. Check. Ya tiene un par de millas avanzadas para ir al cielo. Eso es lo que dice Pablo. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús, de que no hay nada impuro. No hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, voy a ponerle aquí, por causa de lo que comes, por causa de la música que escuchas, por causa de la ropa que vistes, por causa de los lugares que vas, ya no te comportas con amor. Y es ahí donde entra la obediencia. Y dice Pablo, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, no lo destruyes por causa de la música, no lo destruyes por causa de los lugares donde vas. Todo alimento, voy a ponerlo de esta manera, todo es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno hace, come, ve, escucha. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Y si tu concepto es esa dualidad de que esto es malo y esto es bueno, y lo has tenido tan metido en tu mente que no puedes dejarle un espacio a la gracia para pensar que otra persona podría estar haciéndolo diferente a ti, y sin embargo Dios lo puede usar de la misma manera, quizás vas a tener que considerar regresar a este texto. Porque aquí tenemos a Cornelio, es un gentil. Los gentiles no tenían entrada. Y es que Jesús trae su evangelio para todo el mundo. Id por todo el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, para que todo aquel. ¿Qué es lo que has estado separando en tu vida? ¿Qué es lo que ha estado tan separado, lo tan secular, que no te ha permitido seguir el llamado de Dios? ¿Qué es en tu vida propia? ¿Qué es algo tan sucio que crees que estás haciendo que no te deja ver a Dios? Ahora, no estoy hablando de pecado. Ese es un tema completamente diferente. Si tu vida está llena de pecado, vas a tener que arrepentirte e ir donde el Señor para que Él lo lave. Eso es diferente. Estoy hablando de las cosas de cada día. Estoy hablando de personas que no podemos ver porque son demasiado impuras. Sí, estoy hablando de ese vecino que tiene fiesta todos los fines de semana. Estoy hablando de esa persona que conoces, que es un drogadicto. Estoy hablando de la otra persona que conoces, que sabes que tiene una aventura amorosa y está engañando a su pareja. Estoy hablando de esa persona que nos encontramos en algún lugar y nos damos cuenta que tiene un pasado y lo descalificamos.
Y es ahí donde nos convertimos en jueces. Y eso es lo que creo que vino a hacer Jesús, ser el juez. Cuando nosotros separamos secular y sagrado, Dios nos dice, no, todo es espiritual. Lo que comes, lo que haces, lo que ves. Versículo 19, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja, no dudes en ir con ellos, porque yo te los he enviado. Pedro bajó y le dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Como si no supiera que todo estaba en el plan de Dios. Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. No puede ser, los invitó a pasar. Gentiles, entrando a una casa, bueno, era la casa del curtidor, ¿qué importa? Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. ¿Qué estoy viendo en este texto? Los 3 hombres que Cornelio envía, son enviados. Pedro, que está en la azotea, baja. Los 4 se meten a la casa y se ponen de acuerdo para juntos ir a Jope. Que es otra parte de la gracia que veo impulsada aquí, es que caminar en el Espíritu significa ir donde nos guíe el Espíritu. Esta parte espiritual de nosotros muchas veces está muy confundida. Porque ir donde el Espíritu nos guía muchas veces está confundido con algo que estoy sintiendo. Todo esto va muy unido a la obediencia. Y muy unido también a lo secular y a lo sagrado. Porque muchas veces el Espíritu Santo nos indica ir a lugares, nos indica hacer cosas, nos indica tener contacto con personas que no parecen muy santos. Y sin embargo es su guía. Entonces yo respondo en obediencia. Seguir al Espíritu es más que una serie de estados mentales o estados de ánimo o sentimientos. En estos días la teología popular nos dice que tengo que orar para ver qué siento del Espíritu. Entonces si me siento que el Espíritu me lo está diciendo, ¿usted cree que Pedro sintió ganas de no comer y de bajar a hablar con los hombres? Estaba muerto de hambre el pobre. Yo no creo que tiene que ver necesariamente solo con sentimientos, aunque los sentimientos están involucrados. Tiene más que ver con dones espirituales. Pedro no le preguntó a los hombres, pero este Cornelio, ¿qué? ¿Va a alguna iglesia? ¿Es miembro de alguna iglesia? ¿Tiene algún tipo de fe doctrinal que me pueda mostrar? ¿Cuál es el currículum vitae espiritual de Cornelio? ¿Qué cosas ha hecho Cornelio para ganarse el papel de ser seguidor de Cristo? Seguir al Espíritu tiene que ver más con pensamiento positivo. Una vez más, la teología popular nos está vendiendo mucho diciéndonos que seguir al Espíritu Santo es una serie de sentimientos, una serie de reacciones que tengo en mi corazón, de experiencias internas, entonces yo respondo. Y los que no lo hagan como yo lo hago, Dios les prohíba hacerlo. Déjeme decirle, el Espíritu Santo muchas veces nos guía de la manera menos indicada para nosotros, menos cómoda para nosotros. Pedro no estaba cómodo sin comer. Estos 3 hombres no estaban cómodos con ser enviados a una ciudad que no conocían, a preguntar por alguien que no conocían, para pedirle que viniera a ver a alguien que él no conocía. Esto no es cómodo. Esto no es lo más normal del mundo. Por favor, tengamos en cuenta, el Espíritu Santo no necesariamente nos guía para nuestro bienestar personal. Nos guía porque Él nos guía a donde Él quiere. ¿Y cuál es nuestro papel? Responder. Responder en obediencia. Jesús es guiado hacia la cruz. En obediencia dice sí. Su obediencia no tiene nada que ver con sus deseos de no morir. A pesar de que no lo quería. Esa no era su meta. Su meta no era ir a la cruz necesariamente.
Su meta era salvarnos, pero su meta no era morir torturado. Era parte de su llamado. Tiene que ver con morir a nosotros mismos. Romanos 8 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y aquí está la palabra clave, somos adoptados. Y si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora tenemos que sufrir con Él, también tendremos parte en su gloria. ¿Estás todavía creyendo que seguir al Espíritu Santo es para tu propio bienestar? Que seguir al Espíritu Santo te va a hacer bonito, rico y famoso. Yo creo que tenemos que empezar a quitar esa mentalidad de nuestro corazón y empezar a seguir al Espíritu Santo para que nos incomode. Porque la pregunta grande es aquí, ¿qué estás dispuesto a dejar para seguir al Espíritu Santo? Mira lo que está dejando esta gente. Pedro dejó su comodidad. Pedro dejó su cena. Estos 3 hombres dejan su comodidad. ¿Qué estás dispuesto a seguir? Cornelio tuvo que sacrificar algo. Pedro tuvo que sacrificar algo. ¿Cuál es tu sacrificio? Felipe tuvo que sacrificar algo para venir a evangelizar a Cesarea. Pedro tuvo que sacrificar algo para viajar. ¿Hacia dónde vas? ¿Quién es el que te lleva? ¿Cuál es el viento detrás de tus alas, de tus velas? ¿Tienes dirección? Y algunos tal vez de ustedes estarán pensando, esto me está tocando directamente porque estos últimos días no he sentido que tengo mucha dirección. Especialmente sin saber a qué vamos, en qué vamos a parar, en qué va a parar todo esto. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu dirección? A veces no sentimos que el Espíritu nos está guiando a algún lugar. Y entonces ponemos nuestros sentimientos de por medio. Yo creo que si hay algo que el Espíritu Santo algo que el Espíritu Santo nos está guiando, es a ser obedientes. Déjame guiarte, déjame tomarte de la mano. Es parte de lo que nos dice Hechos 1:8, serán testigos. Déjenme darles la oportunidad de ser testigos. Yo les digo dónde. Ustedes solo digan. Versículo 24. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Hoy voy a tener que parar ahí. Con los parientes y amigos íntimos que había reunido, Cornelio lo estaba esperando. ¿Con quién está esperando usted la próxima asignación del Espíritu Santo? Yo espero que usted esté viendo este video con su familia hoy. Que esté trayendo a su familia y juntos estén haciendo este tipo de reunión, donde Dios hable a su corazón juntos. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pedro hizo que se levantara y le dijo, tranquilo, ponte de pie, solo soy un hombre como tú, mi hermano. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que nadie o a nada debo llamar impuro. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción, el Espíritu guiándolo. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, hace 4 días a esta misma hora, las 3 de la tarde. Un día, a las 3 de la tarde. Ahora estamos todos aquí. Sigue diciendo más adelante. Después de que cuenta la historia, le dice, ahora estamos aquí en presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Y entonces Pedro toma la palabra. Y lo primero que dice es esto. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Déjenme decirles la última nota, pero escúchela primero y después escríbala. Dios no usa a alguien porque es perfecto
Dios usa a alguien porque va en la dirección correcta. Y si alguno de ustedes está todavía pensando, ¿por qué Dios no me usa? Y está tirando su propia fiesta de conmiseración para usted mismo, déjeme decirle, pare ahora mismo. Porque Dios no quiere usar a alguien que es perfecto solamente porque sea perfecto. Dios está haciéndonos perfectos en el camino. Pero Él quiere que usted vaya en la dirección correcta. El mito es, yo no voy a la iglesia porque ahí solo gente perfecta va. Solo gente buena va a la iglesia. Yo no sigo a Cristo porque es solo para perfectos. Entonces, separamos lo secular y lo sagrado. Una vez más. Y déjeme ponerlo de esta manera. La perfección es una meta alcanzada. En cambio, el cristianismo, el caminar con Cristo, es eso, un camino. Recuerda, hace unas semanas lo que hablamos, les llamaban la gente del camino. Es un proceso, es una ruta, es una jornada. Se trata más acerca de la dirección correcta a dónde vamos. No se trata si ya llegamos o no, o ser la persona perfecta que quiera alcanzarla o que la alcanzó. ¿Quién es la persona que necesita más corrección? Es la persona que está equivocada. ¿Quién es la persona que necesita más a Cristo? El pecador. Si usted cree que ya alcanzó esas dos cosas, usted no necesita aprender más, usted no tiene ningún pecado. Y si pensamos en términos de la espiritualidad en esa manera, vamos a tener que derribar algunos ídolos que tenemos, algunos ídolos cristianos. Y no vamos a pensar en gente como santos como las estatuas. Vamos a pensar en personas como santos llamados por Cristo porque Él los ha separado para una función en particular. Y todos estamos en el mismo barco. Filipenses 13:13. Hermanos, no pienso que yo mismo lo he logrado. Ya lo he logrado. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Hay dos partes aquí. O usted está demasiado enfocado en lo que quedó atrás, en su pasado, en la cola, el rabo que todavía tiene para que todo el mundo se lo pisotee. Usted está mucho más enfocado en eso o está más enfocado en alcanzar a Cristo, en seguirlo. Y usted piensa, pero es que nunca voy a poder ser como esa persona. Pare de comparar. La comparación es la manera más vil, es la perfecta manera para que el enemigo haga el trabajo en su vida. Pare de comparar. No puede. No puede seguir comparando. Y aquí es donde Pedro le da el toque final, porque después de haber dicho eso, entonces cuenta la historia del Mesías. Cuenta la historia de Jesús, que dejando su trono de gloria, viene a hacerse uno como nosotros. Hace su ministerio predicando, sanando personas, haciendo las buenas obras, pero eso no fue suficiente, porque tenía que dar su vida para salvarnos a todos nosotros. Dice el versículo 44 que mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. ¿Cómo puede ser los gentiles, esos que son imperfectos, esos que son cochinos, esos que son impuros? Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados, exactamente haciendo lo que Jesús había mandado, en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. ¿A qué te está guiando Dios? Dios no te está guiando a ser perfecto, Dios te está guiando hacia la dirección correcta. Es ahí donde el Espíritu te está guiando y tú solo tienes que escucharlo. Y no vas a llegar a la dirección correcta si estás pensando que esta dirección es demasiado sucia o cochina para ir y esta es la dirección correcta. Vas a tener que estar abierto a la posibilidad de que el Espíritu Santo te esté guiando a donde no se ve tan perfecto,
donde no se ve tan puro, donde no se ve como tú piensas que debería verse. Y es por eso que un día, como a las 3:04 de la tarde, como es en este momento, un pastor predicó a través de tu pantalla sobre la gracia de Dios. No fue una visión, fue una visión en la pantalla. No necesariamente una visión espiritual. Fue más tal vez más una provisión que te recuerda cómo hoy deberías ser obediente, cómo hoy deberías ser más guiado por el Espíritu Santo y no por tus sentimientos. Un recordatorio de que la gracia y la obediencia no tienen que ver con prejuicios, más bien tienen que ver con propósito. Un recordatorio de que la gracia de Dios está accesible para todos nosotros, a pesar de que las apariencias dicen que no estoy capacitado. Un día como hoy, a las 3 de la tarde, el Señor nos recuerda que todo es espiritual. Nos recuerda que hay espiritualidad en tener hambre por comerse una chuleta de cerdo, pero hay también espiritualidad por comerse algunos capítulos de la palabra de Dios para enriquecer nuestra vida. Nos recuerda que su amor y su gracia al usarnos, al escogernos y al usarnos no tiene precio, no lo merecemos, no somos dignos. ¿Qué tal si ese día como hoy a las 3 de la tarde es hoy mismo, a las 3:05, que es en este momento? ¿Qué tal si un día como hoy la gracia de Dios te hizo más obediente? ¿Qué tal si un día como hoy la gracia de Dios te hizo más espiritual y menos religioso? ¿Qué tal si un día como hoy la gracia te está enviando a donde el Espíritu te manda y no a donde alguien más te dice que tienes que ir? ¿Qué tal si un día como hoy tú eres más como Cristo y menos como tú mismo? ¿Qué tal si un día como hoy descubres que Cristo está en tu vida a pesar de todos los prejuicios que has tenido y que quiere usarte para alcanzar este mundo? ¿Qué tal si un día como hoy un pastor ora por ti diciendo: Señor, que tu gracia alcance a mi hermano o a mi hermana que está detrás de esta pantalla, le permita pensar menos en todo lo secular y lo prohibido del mundo y pensar más en lo que tú has llamado puro? Le permita pensar menos en la separación entre personas por lo que han hecho, por lo que el mundo les ha puesto como etiqueta, y en lugar de eso empiecen a ver a todos como Cristo los vio. Y pido esto en el nombre de Jesús, que cada uno de mis hermanos y hermanas detrás de esta pantalla puedan ser capaces de recibir la gracia un día como hoy, a las 3 de la tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, gracias por haber estado con nosotros este fin de semana. Si tienen preguntas sobre el grupo de mujeres, pueden preguntarle a Alma. Para el grupo de hombres, pregúntenle a Byron. Y para el grupo de vida, pueden preguntarle a Marco Ramírez. Para cualquier otra información, nos pueden enviar un correo a info@iglesianorthcoast.com. Una vez más, info@iglesianorthcoast.com. Gracias por estar con nosotros y no olviden seguirnos en las redes sociales de Facebook, Instagram y suscribirse a los canales de Vimeo y YouTube. Nos vemos la próxima semana.